Ahora vamos a hablar de las crisis financieras. Una crisis financiera es básicamente un desequilibrio, cuando el mercado no está en balance. Y hay muchos factores que desatan una crisis, no hay un solo factor que crea una crisis. Dentro de estos existen las burbujas o porque hay una masiva manipulación o no una apropiada regulación de los gobiernos. Una burbuja básicamente es cuando los precios de los activos se inflan de forma constante e irracional. Levi Strauss, el creador de la marca de jeans, una de las marcas de jeans más importantes del mundo, él habla, hay un término que después rescató un autor muy importante, un economista mexicano que se llama Carlos Marichal. Ellos hablaban de un término que se llama exuberancia irracional. En Estados Unidos, antes de la crisis de 2008, se vio un fenómeno que se llamaba exuberancia irracional. Es decir, que había una masiva digamos, facilidad de crédito, había una expansión del crédito muy amplia. Entonces había mucha facilidad para obtener crédito y el flujo de fondos en la economía estaba dando muy rápido, muy constante y se crearon burbujas porque todo el dinero que entraba en la economía tenía que ir a un lugar. Y muchas personas empezaron a comprar propiedades raíces, a comprar activos como acciones, entonces crearon burbujas. Finalmente esta burbuja estalló, bueno, desató la crisis. Cuando una crisis se desata, se caracteriza es porque hay una caída muy importante en las bolsas, en los mercados financieros. Y estas caídas llevan a la quiebra de muchas instituciones financieras. ¿Por qué? Porque las instituciones financieras invierten en el mercado. Ellos también invierten en el mercado. Por ejemplo, los hedge funds. Los hedge funds, su dinero viene de las inversiones. Si el precio de los activos cae, pues su dinero pierde valor, se desvalorizan, pierden digamos, su disponible, su caja y quiebran. Igualmente, las personas o quienes ponen el dinero para esos hedge funds pues son las empresas. Todas las empresas tienen un excedente de capital y el excedente de capital lo invierten y normalmente lo ponen en estas instituciones financieras. Si el hedge fund se quiebra, está utilizando dinero de terceros, pues eso también va a arrastrar a otras compañías. Entonces es como un efecto dominó que se crea en las economías. Cuando se crea una crisis, si es muy severa, se seguida por recesiones. Es decir, el crecimiento económico de un país se paraliza o incluso llega a términos negativos. Es decir, las recesiones lo que hacen es que el PIB de un país, que es el resultado de toda la producción que tiene un país dentro de sus fronteras, empieza a disminuir, entonces aumenta el desempleo, hay más devaluación, es decir, que las divisas se ponen más caras en el caso de nuestros países que son economías en desarrollo. Y esto, digamos, las crisis, como dice ahí, casi una crisis le sigue una recesión normalmente y son muy severas. Y son las peores situaciones que se dan entre los ciclos económicos. Es la parte más baja del ciclo económico. De hecho, esta gráfica lo que nos está mostrando es que últimamente, bueno, digamos, las crisis han tenido un ciclo. Entre cada 4 a 7, 6 años se da una crisis, una recesión. Ya pasamos la del 2008. En el 2012 se supone que debía haber una, sin embargo no la saltamos. Entonces es por las probabilidades o por cómo se comportan los ciclos, muy probablemente el siguiente año, es decir, el 2016, podamos tener una crisis o incluso una recesión en los mercados. Y recordemos que durante estos periodos de tiempo es cuando más dinero se hace en el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado tiene más volumen, más volatilidad, entonces hay más oportunidades para el trader para aprovechar. Entonces cuando más dinero se hace, es cuando hay una crisis o una recesión. Los mejores años del DTA fueron durante la crisis, después de la crisis, los mejores años de Marcelo, por ejemplo, fueron durante la crisis y cuando la economía se estaba recuperando, porque había mucha volatilidad. Es cuando más dinero se hace. De hecho, en el lunes negro que pasó en septiembre, fue el día en que más volumen hubo, uno de los 7 días en que más volumen ha existido en la historia de la bolsa. Este día se movieron millones de dólares en el mercado.
hubo mucha volatilidad, hubo mucho movimiento. Eso era como, por decirlo, un parque de diversiones para traders. Había muchísimas oportunidades en ese día para hacer dinero. De hecho, fue el volumen más alto de julio del 2011 e históricamente ha sido uno de los 7 volúmenes más altos registrados en toda la historia de la bolsa. Esto es una gráfica de cómo se veía el Standard & Poor's 500 durante la crisis del 2008. Es una caída en verdad muy pronunciada. Ok, ahora vamos a hablar un poco de política monetaria. Les hablé de las tasas de interés. La política monetaria se refiere a cómo se va a comportar la cantidad de dinero que hay en el mercado. La política monetaria está encargada de los bancos centrales. El Banco Central es el responsable de conducir la economía de un país y lo hace a través de políticas monetarias. Una política monetaria es la administración de las tasas de interés y el dinero circulante en una economía. Ellos se encargan de estimular o desestimular el consumo en los países. Entonces hay dos formas de hacer esto, a través de una política monetaria expansiva y una política monetaria contractiva. Después de la crisis de 2008, la Reserva Federal en Estados Unidos redujo las tasas de interés a cero. Virtualmente están en cero. O sea, los préstamos en Estados Unidos son a tasas de interés muy bajas. Y esto lo hacen es para estimular el consumo, para invitar a las personas, venga, compre, utilice su tarjeta de crédito, consuma. Porque si usted consume, pues va a hacer que haya más empleo, porque las empresas van a producir más. Esto es una política monetaria expansiva. Por otro lado, cuando hay mucha inflación, es decir, que los precios están aumentando o porque hay una situación adversa, por ejemplo, en devaluación, es decir, que las divisas están muy caras, se crea una política monetaria contractiva y lo que hacen es que empiezan a subir las tasas de interés y empiezan a reducir el dinero en la economía para desestimular el consumo y prevenir, digamos, situaciones adversas en la economía y prevenir que una economía vaya a una recesión o a un ciclo económico negativo. Juan Sebastián, te explico por qué se puede hacer más dinero en una recesión. Cuando hay recesión o crisis, los mercados caen. Cuando un mercado cae, cae muy rápido porque hay miedo. Cuando los inversionistas o los traders, los participantes del mercado tienen miedo, lo que ellos hacen es que empiezan a cuidar su dinero y empiezan a liquidar posiciones. Entonces empiezan a tumbar los precios de los activos. Esto sucede muy rápido. De hecho, no sé si has escuchado el refrán que dice que los mercados suben por escalas y bajan por ascensor. Los mercados caen muy rápido cuando hay miedo. El último lunes negro había muchísimo miedo en el mercado por los malos datos macroeconómicos sobre el crecimiento de la economía mundial. Entonces las personas decían, bueno, esto no se ve bien, las empresas, si la economía no crece, las empresas no venden, no hay dinero para sus accionistas. Entonces empiezan a liquidar sus posiciones y empiezan a tumbar los precios. A lo que hoy es que cuando el mercado se mueve así, cuando el mercado es más dinámico, como se mueve más, sus variaciones son más altas, se hace más dinero. Es más fácil hacer dinero allí, porque hay más volumen, es más movimiento, no es lento, no es lateral como cuando lleva una tendencia alcista que lo hace escalonado. Cuando cae, lo hace derecho. Entonces es mucho más fácil hacer dinero allí. Giovanni, ¿cómo así que hay una penalidad cuando compras acciones en una tendencia bajista fuerte? No te entiendo tu pregunta. No existe penalidad cuando uno compra acciones. Existen comisiones cuando uno compra acciones y las comisiones se le pagan al broker. Uno no tiene una penalidad cuando compra y vende acciones. Entonces, cuando un mercado cae, les voy a explicar esto, hay algo que uno puede hacer y son operaciones en corto. Una operación en corto es un préstamo que uno hace sobre un activo para aprovechar su caída. Y se los voy a poner en un ejemplo. Digamos que yo tengo, digamos Marcelo, tiene 3 manzanas. Él tiene 3 manzanas en una canastica, las tiene ahí y no hace nada con ellas, las tiene ahí. Y a mí me llega una información de que las manzanas van a caer de precio la otra semana. Hoy las manzanas están a 10. Me dicen que el miércoles de la siguiente semana las manzanas van a valer 5.
Entonces yo veo esas manzanas y pienso, bueno, aquí hay una oportunidad, yo puedo aprovechar la potencial caída que tendrán las manzanas e ir a hacer una operación en corto. Entonces yo le digo a Marcelo, Marcelo, préstame esas manzanas. Tú no estás haciendo nada con esas manzanas. Marcelo me dice, ah, bueno, Camilo, yo te presto las manzanas. Yo tomo esas manzanas y hoy las vendo hoy a 10. Eso es lo que valen hoy las manzanas. Las vendo a 10 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Entrego las manzanas y a mi bolsillo entran 10 pesos. Llega el miércoles de la siguiente semana y efectivamente las manzanas están valiendo 5. Pero Marcelo llega y me dice, Camilo, me entregas mis manzanas, las que te presté, tengo mucha hambre, me las das por favor. Pero, oh, sorpresa, yo ya no tengo manzanas, yo las vendí. Pero sí tengo 10 pesos en mi bolsillo. Ya las manzanas están a 5. Entonces yo lo que hago es que hoy compro las mismas 3 manzanas, pero ya no las voy a comprar a 10 sino a 5. Y yo tenía 10 en mi bolsillo. Entonces cuando yo las compro, ¿qué pasa? Pago 5, me quedo con 5 yo. Pago 5, recibo 3 manzanas, le entrego las manzanas a Marcelo y quedo yo con 5 pesos en mi bolsillo. Eso es una operación en corto. Yo vendí algo que no tenía. Simplemente hice un préstamo y aproveché la caída del precio. Entonces, cuando los mercados caen, uno hace operaciones en corto y aprovecha estas caídas. Y como el mercado se mueve tan rápido, hay variaciones más altas, se hace más dinero. Ok, entonces volviendo a política monetaria, una política monetaria contractiva es cuando un banco central quiere estimular el consumo, por varias razones. Puede ser porque está aumentando la inflación. Entonces lo que hace es que sube las tasas de interés para decirle a las personas, vengan, no consuma más que el sistema está aumentando la inflación, ahorre. Las personas van a estar más dispuestas a ahorrar, invertir en sus cuentas de ahorros que a consumir. ¿Por qué? Porque sus préstamos les van a salir más caros, su tarjeta de crédito les va a salir más cara. Entonces ellos prefieren ahorrar y así mantienen un balance en las economías.